Buen día. Tengo dos camisetas favoritas, una es la de AES, otra es la de Boca. Me pareció que para hablar del ruido de cuantificación esta era más apropiada. Así que, bueno, un pequeño refresco sobre algo que es importante conocer y que tiene que ver con la teoría de muestreo. Nosotros digitalizamos una señal analógica que por su naturaleza es continua, es decir, tiene infinitos puntos, utilizando dos parámetros, básicamente. El tiempo, que se mide sobre el eje X o el eje horizontal, y la amplitud, que se mide sobre el eje Y o eje vertical. Entonces, para medir el tiempo, o mejor dicho, para muestrear en el tiempo, utilizamos una frecuencia de muestreo fija, que puede ser, por ejemplo, en el caso de un CD, 44.100 muestras por segundo. Eso implica, o quiere decir, que la frecuencia de muestreo es de 44.1 kHz. El muestreo, todo su desarrollo, toda su teoría, es absolutamente perfecta, es decir, no tiene pérdidas, es totalmente reversible. Si nosotros quisiéramos volver a reconstruir la señal analógica, desde lo que acabamos de muestrear podemos hacerlo perfectamente sin pérdidas. Siempre y cuando cumplamos, por supuesto, con el teorema de Nyquist, que básicamente lo que dice es que podemos muestrear hasta una frecuencia igual a la mitad de la frecuencia de nuestro sistema. Es decir, si estamos sampleando o muestreando 44.100 muestras por segundo, la mitad de eso va a ser la frecuencia máxima que podamos albergar en nuestro sistema, o sea, 22.05 kHz en este ejemplo. Pero así como en el eje X funciona de manera reversible y de manera perfecta, en el eje Y no es tan así. ¿Por qué? Porque el eje Y, o sea, el eje de la amplitud, es el de la cuantificación. Es decir, cuando tomamos una muestra de cada punto en el tiempo, después tenemos que asignarle a cada una de esas muestras un valor en el eje Y para saber cuánto vale la señal en ese punto. Como dijimos, la señal tiene infinitos valores, entonces nosotros vamos a tratar de representarla de la manera más perfecta posible, pero no vamos a poder evitar el error de cuantificación. Entonces, tomemos como ejemplo si tuviéramos, por ejemplo, un solo bit para representar esa señal en el eje Y. Ese bit podría tomar solo dos valores, el 0 y el 1. Entonces tendríamos dos niveles de cuantificación posibles, claramente no serían suficientes para representar los infinitos valores de la señal. ¿Qué hacemos entonces? Aumentamos la cantidad de bits. La aumentamos siguiendo una fórmula que es muy simple, que es 2 a la n, donde n es el número de bits. Esto quiere decir que si tenemos 2 bits en vez de 1, ya los niveles posibles van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Eso nos da 4 niveles de cuantificación y ya podemos empezar a determinar con más precisión en qué lugar de esos 4 niveles está la señal, por dónde se está moviendo por lo menos. Es una representación muy rústica, pero ya es mejor que con un solo bit. Si crecemos en cantidad de bits y nos vamos, por ejemplo, a 16, que es lo que se utiliza en un CD al día de hoy, tenemos 65.536 niveles, digamos, de cuantificación. Entonces, el nivel de precisión ya es muchísimo más alto. Quiere decir que tenemos 65.536 escaloncitos entre el 0 y el máximo. Esos escalones, esas distancias entre nivel y nivel, son las que nos van a determinar el error de cuantificación, justamente porque si una señal es muestreada en un momento, en un instante en el que justo está en la mitad entre dos niveles de cuantificación, o vamos a aproximar hacia arriba o vamos a aproximar hacia abajo, pero indefectiblemente vamos a cometer un error porque no está exactamente medida en el momento en el que el nivel de cuantificación está precisamente a la altura de la señal. Entonces, ese error de cuantificación, ¿a cuánto va a equivaler? A la mitad del escalón. ¿Sí? O sea, o medio para arriba o medio para abajo. Ese es el error máximo que podemos cometer. Entonces, si achicamos el tamaño de los escalones, quiere decir metemos más escaloncitos, o sea, aumentamos la cantidad de bits, definitivamente vamos a mejorar el error de cuantificación, porque los escalones van a tener menos indeterminación, menos error. Eso nos lleva a pensar que en cualquier sistema en el que podamos aumentar la cantidad de bits, o sea, lo que se llama normalmente la profundidad de bits, por ejemplo, llevarlo a 24 o a 32,
vamos a, por supuesto, minimizar el error de cuantificación. A partir de los 24 bits, en términos prácticos, el error se vuelve casi indistinguible. De todas formas, conviene hacerlo porque es un error que agregamos al sistema. Es decir, cuando nosotros calculemos después lo que se llama la potencia de ruido, vamos a estar hablando del ruido que ingresa al sistema más el ruido provocado por el propio sistema, de lo cual es parte justamente este error de cuantificación. Entonces, el gran tema de aumentar la resolución es precisamente el de disminuir el error de cuantificación de manera tal que la indeterminación entre todos los puntos que vamos mostrando en la señal sea el mínimo posible. A partir de ahí, la recuperación de esa señal es prácticamente sin pérdidas. La teoría dice que es totalmente sin pérdidas, pero no podemos evitar este concepto muy importante vinculado justamente al tamaño de los escalones, que es lo que justifica perdón, toda la teoría de aumentar la profundidad de bits. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.